Trump promete que sus decisiones harán que Estados Unidos sea más rico y poderoso que nunca. Pero, ¿y si está equivocado? La última vez que Estados Unidos tomaron una manera similar, el mundo ha entrado en colapso económico. En 1930 se impusieron aranceles proteccionistas con la promesa de fortalecer la industria estadounidense. El resultado: retaliación mundial, caída brutal en el comercio y la Gran Depresión. Ahora Trump quiere repetir la estrategia. La historia es repetida. Hoy, la economía estadounidense está en un punto crítico. El país consume más de lo que produce, mientras que China hace lo contrario, produce más de lo que consume. Esto creó un gigantesco desequilibrio global. ¿Pueden las tasas propuestas de Trump ser la solución para revertir esta imagen? ¿O pueden desencadenar una crisis aún peor? ¿Qué sucede realmente cuando un país impone tarifas? ¿Protegen la industria y los empleos? ¿O al final, quien paga esta cuenta es el consumidor mismo? ¿Cómo reaccionará China, el mayor exportador del mundo, a esta política? Lo que está en juego aquí no es solo el futuro económico de los Estados Unidos, sino de todo el sistema global. Si funcionan los aranceles, Estados Unidos puede recuperar su posición como líder industrial. Si fallan, pueden desencadenar un efecto dominó que sacudirá la economía mundial. Entonces, la pregunta que no quiere silenciar: ¿salvarán o destruirán las decisiones de Trump a la economía estadounidense? Los aranceles parecen una solución simple: gravar los productos importados para fortalecer la industria nacional. Pero en la práctica, la economía no funciona tan directamente. Cuando el gobierno impone una tarifa en un producto extranjero, el precio de este artículo aumenta. Esto debería hacer que los productos nacionales sean más competitivos, pero lo que casi nadie dice es que al final esta cuenta siempre recae en el consumidor. En la década de 1930, Estados Unidos impuso aranceles a más de 20.000 productos importados. La idea era protegernos de los empleos y fortalecer la economía. Pero lo que sucedió fue lo contrario. Otros países toman represalias, creando sus propias tasas contra los productos estadounidenses. El comercio global se desplomó, y lo que se suponía que era una estrategia de protección terminó agravando a la Gran Depresión. La gran pregunta es: ¿son las condiciones hoy diferentes? En 1930, Estados Unidos era un país industrializado y produjo más de lo que consumieron. Hoy, lo contrario sucede. Estados Unidos depende de las importaciones para suministrar a su población y mantener el alto nivel de consumo. Esto significa que cualquier aumento en las tarifas puede generar inflación, lo que hace que los productos esenciales para los estadounidenses sean más caros. Pero hay otro lado de este debate. Los defensores de Trump argumentan que estas tarifas son necesarias para renunciar a los Estados Unidos. Creen que al hacer que los productos importados sean más caros, habrá un incentivo para que las empresas fabrican dentro del país, generando empleos y reduciendo la dependencia externa. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Son los aranceles una estrategia necesaria para fortalecer la economía estadounidense o simplemente un error histórico que se repite? Para comprender mejor el impacto de los aranceles, debemos analizar al mayor oponente de los Estados Unidos en el comercio global: China. A diferencia de los Estados Unidos, la economía china se construyó con un modelo de producción masivo y un bajo consumo interno. Esto significa que el país depende de las exportaciones para mantener su crecimiento acelerado. ¿Y quién es el mayor comprador de estas exportaciones? Exactamente, Estados Unidos. Este modelo convirtió a China en la mayor potencia de fabricación del mundo, mientras que Estados Unidos pasó por un proceso de desindustrialización.
Durante décadas, las compañías estadounidenses han migrado sus fábricas a Asia, atraídos por los menores costos de producción. El resultado: Estados Unidos se ha convertido en una economía basada en el consumidor, importando miles de millones de dólares en productos chinos al tiempo que acumula gigantescos déficits comerciales. Trump cree que las tasas pueden corregir este desequilibrio. Al gravar los productos chinos, quiere obligar a las empresas a producir nuevamente en el suelo estadounidense. ¿Pero esto realmente funciona? La historia muestra que no es tan simple. China tiene varias formas de represalia, desde devaluar su moneda hasta mantener sus productos competitivos, hasta dificultar la entrada de productos estadounidenses en el mercado chino. Además, muchos economistas advierten sobre un efecto secundario peligroso: la inflación. Si los productos importados son más caros y la producción interna no puede proporcionar la demanda rápidamente, los precios pueden desencadenar. Esto significa que el consumidor estadounidense pagaría más por casi todo, desde electrónica hasta alimentos y ropa. Entonces, el dilema continúa. ¿Las tasas realmente fortalecerán la economía estadounidense o simplemente la hará más costosa e inestable? Existe un concepto económico fundamental de que muchas personas ignoran este debate: la ventaja comparativa. Este principio, desarrollado por el economista David Ricardo, explica que los países deberían centrarse en la producción de lo que hacen mejor y de manera más eficiente, mientras intercambia bienes con otras naciones que tienen ventajas en otros sectores. Los defensores de la tarifa argumentan que Estados Unidos necesita recuperar su industria, pero esto tiene sentido dentro de la lógica de la ventaja comparativa. ¿Qué sucede si un país intenta producir todo solo? Simplifiquemos. Imagine que China se especializa en hacer productos baratos, mientras que los EU dominan sectores como la tecnología, la innovación y los servicios financieros. Debido a la lógica de la ventaja comparativa, los dos países deberían intercambiar entre sí. Los chinos exportarían productos manufacturados y los estadounidenses proporcionarían tecnología avanzada y servicios de alto valor agregado. Pero lo que las tarifas hacen es romper esta dinámica. Cuando Estados Unidos impone barreras comerciales, intentan forzar la producción interna de bienes que podrían importarse más barato. Esto incluso puede generar algunos empleos a corto plazo, pero a la larga perjudica la eficiencia de la economía. Las empresas tendrán mayores costos de producción, los precios aumentan y la competitividad del país puede reducirse. La gran pregunta es: ¿Estados Unidos realmente necesita producir todo? ¿O deberían centrarse en los sectores donde son inmejorables y continuar importando productos más baratos de otros países? Los aranceles parecen una solución rápida, pero ¿no terminan generando más problemas de los que resuelven? Si los aranceles pueden generar inflación y hacer que la economía sea menos eficiente, ¿por qué insistes en ellos? La respuesta radica en el impacto político y la necesidad de reconstrucción de la base industrial americana. Durante décadas, Estados Unidos ha permitido que las industrias enteras se transfieran a países como China, México y Vietnam. El argumento fue simple: producir afuera es más barato y los consumidores estadounidenses se benefician a precios más bajos. Pero este proceso tuvo un gran costo social. Miles de fábricas cerradas, las ciudades industriales disminuyeron y millones de empleos bien pagados desaparecieron. Trump entendió que esta desindustrialización creó una enorme insatisfacción en parte de la población estadounidense.
Los trabajadores de la industria perdieron sus empleos y se vieron obligados a aceptar trabajos salariales más bajos en el sector de servicios. Al prometer devolver las fábricas, Trump no solo está hablando de economía, sino que está hablando directamente con esta base de votantes que quiere ver a Estados Unidos nuevamente convertirse en un gigante industrial. Pero aquí está el problema. Incluso si las tarifas fomentan la producción interna, eso no significa que las fábricas vuelvan como antes. Hoy, la automatización y la robótica han reemplazado muchos trabajos industriales, incluso si una empresa decide fabricar en los probablemente usará menos trabajadores que en el pasado. Entonces, la verdadera pregunta no es solo si los aranceles pueden recuperar trabajos, sino qué tipo de trabajos pueden crear. La protección de la industria realmente traerá prosperidad a los trabajadores estadounidenses, o esta estrategia solo aumentará los costos sin resolver el problema real del desempleo. El verdadero problema del comercio global actual no es solo aranceles, sino un sistema económico profundamente distorsionado. Países como China, Alemania y Japón han mantenido excedentes comerciales durante décadas, mientras que naciones como Estados Unidos acumulan déficits. Este no es un accidente, es el resultado de políticas deliberadas que transfieren los ingresos de los consumidores a los productores. China, por ejemplo, mantiene su moneda artificialmente devaluada. Esto hace que sus exportaciones sean más baratas e importaciones más caras. El resultado: los consumidores chinos tienen menos poder adquisitivo, mientras que el gobierno reduce las industrias para inundar el mundo con productos baratos. En Alemania, los salarios estancados y las reformas laborales aseguran que las empresas exporten más de lo que consumen internamente. Estas distorsiones crean un círculo vicioso. Estados Unidos, como el mayor consumidor global, terminan financiando la producción excesiva de estos países. ¿Cómo? Enderezado. El déficit comercial estadounidense está respaldado por la deuda pública y el crédito fácil. Mientras tanto, los países excedentes acumulan reservas en dólares, que reinvierten en los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, perpetuando el ciclo. Pero, ¿cuánto puede durar esto? El dólar aún domina el comercio global, pero aparecen signos de desgaste. China y otros países comienzan a diversificar las reservas, comprar oro y evitar el dólar en transacciones bilaterales. Si este movimiento se acelera, Estados Unidos perderá uno de los pilares de su hegemonía: la capacidad de financiar déficits sin consecuencias inmediatas. Aquí está la paradoja. Las tarifas de Trump pueden ser un intento desesperado de corregir estas distorsiones, pero también aceleran la fragmentación del sistema global. Cuando Estados Unidos impone barreras, alientan a otros países a crear bloques comerciales alternativos donde el dólar pierde relevancia. La pregunta que queda es: ¿las tasas son una medicina amarga necesaria para reequilibrar la economía mundial? ¿O serán el catalizador de una crisis aún mayor donde nadie, ni Estados Unidos ni China, ganará? Las decisiones de Trump sobre los aranceles no son solo una política económica. Son una apuesta de alto riesgo que puede redefinir el futuro de los Estados Unidos y el mundo. Por un lado, existe la promesa de reindustrialización, empleos y soberanía económica. Por otro lado, el fantasma de la inflación, las represalias comerciales y una crisis global. La historia nos muestra que las tarifas pueden ser un cuchillo de dos filos. En 1930 profundizaron la Gran Depresión. Hoy, sin embargo, el contexto es diferente. Estados Unidos ya no es una economía excedente, sino el mayor consumidor global.
Esto significa que el impacto de los aranceles puede ser menos catastrófico o más complejo. China, a su vez, no se detendrá. Si los aranceles amenazan su modelo de exportación, el país tomará represalias con medidas que pueden incluir la devaluación de yuan, las restricciones a las empresas estadounidenses o incluso los ataques de dólar como moneda global. El riesgo de una guerra comercial total es real y sus consecuencias serían impredecibles. ¿Qué está en juego? Para los EU, la oportunidad de recuperar empleos industriales versus el riesgo de inflación y aislamiento económico. Para China, mantenga su modelo de crecimiento versus enfrentan presiones internas para un mayor consumo y bienestar social. Para el mundo, un reequilibrio económico saludable frente a una fragmentación del comercio global en bloques rivales. ¿Y tú? ¿Crees que Trump tiene razón al desafiar las décadas de libre comercio? ¿O son estos aranceles un disparo en el pie que será caro para todos nosotros? Deje su opinión en los comentarios. Este debate define no solo el futuro de los Estados Unidos, sino también de la economía del mundo entero. Una cosa es segura, el mundo nunca será el mismo después de estas decisiones. Quien gane esta guerra económica dictará las reglas del siglo XXI. Y si crees que no te afecta, piense de nuevo.